En Ve por Más, vemos el otro lado de las cosas. Eso que no se ve a simple vista. Y lo vemos todos los días. En nuestros colaboradores, porque cada instante que nos dedican es una gran parte de su vida. Y en nuestros clientes, porque un crédito no es una deuda, es creer con todas tus fuerzas en ti mismo. Porque invertir es mucho más que una cifra, es dedicar tu tiempo a lo que amas. Porque los rendimientos son más que intereses, son las recompensas de la vida. Porque un seguro no es una póliza, es saber que todo está bien. Porque una hipoteca no es comprar una casa, sino construir un hogar. Porque queremos ir más allá. Ve por más, más allá de lo que ves. Mi nombre es Alfonso Tort, soy responsable de la Regional Metropolitana y en nombre del Grupo Financiero Ve por Más les damos la más cordial bienvenida a nuestro evento de perspectivas económicas y bursátiles. Esperamos sea de su total interés y les sirva en su toma de decisiones tanto patrimoniales como en sus empresas y negocios. Quiero también saludar a nuestros clientes y amigos que nos siguen a través de las redes sociales, así como a mis compañeros del Grupo Financiero enlazados en los diferentes puntos de venta y sedes regionales a lo largo de todo el país. Bienvenidos todos. Quisiera pedirles también le demos un fuerte aplauso a nuestro presidente del Consejo de Administración del Grupo Financiero Ve por Más, Antonio del Valle Perochena, quien nos va a dirigir unas palabras de bienvenida. Muchas gracias. Gracias, Alfonso. Muy buenos días a todos. Me da muchísimo gusto estar aquí otra vez, como ya es costumbre, y lo que me gusta es que cada vez somos más. Bienvenidos todos. No hay duda que 2018 va a ser un año lleno de retos y oportunidades, como lo fue 2017, y también va a ser un año lleno de incertidumbre, como lo fue 2017. Ya nos platicarán algo de esto Carlos y Mauricio, pero si recuerdan enero de 2017, pues para mí yo creo que ha sido uno de los eneros más negros que he vivido en cuestión de pues no saber qué es lo que va a pasar. Acababa de tomar posesión Donald Trump. El peso estaba a 23 o 22 o por allí. No pintaban muy bien las cosas para nuestro México. Sin embargo, 2017 terminó bastante mejor de lo que la mayoría de la gente pensaba. El peso recuperó terreno frente al dólar. El país creció, pues sí, tal vez no lo que esperábamos, pero dentro de las economías emergentes inclusive fue de las que más creció. Y 2018, pues sí, tenemos todavía la sombra del Tratado de Libre Comercio, que sacan una noticia medio buena y se recupera el peso, sacan una noticia un poco más mala y otra vez se nos deprecia. Y así vamos a estar, no cabe duda que así vamos a estar el resto del año, pero lo que es un hecho es que en cuestión económica el país va a seguir creciendo y sobre todo, digan lo que digan sobre el Tratado de Libre Comercio, México va a seguir exportando a Estados Unidos. De alguna u otra forma, esa relación que se ha venido desarrollando durante los últimos 25, 30 años va a seguir y no cabe duda que va a ser benéfica para México. Y la otra cuestión que vamos a tener en este país y que también
está aportando a la volatilidad de forma importante todos los días con noticias de un lado y del otro, es las elecciones. El 1 de julio es una fecha muy importante para el país, es donde decidiremos el rumbo del país, pues en muchos sentidos yo no diría para los próximos 6 años, sino para muchos años más. Es definir si queremos que nuestro país siga el rumbo económico que hemos seguido los últimos, igual 25 o 30 años, o otro rumbo. Lo que sí tenemos que pensar muy bien es nuestro voto. ¿Qué queremos para nuestro país? ¿Qué cambio es el que queremos? Y pues sí, lo más importante, votar. Lo que no se vale es no votar. Entonces espero que aunque ya vamos a estar en tiempos de vacaciones de verano, las planeen muy bien y estén pensando estar aquí el 1 de julio para ir a votar. Y lo que es muy importante dentro de esta volatilidad e incertidumbre, pues vamos a tener que ser muy cautelosos con nuestras inversiones. Carlos, ya nos comentarás algo de esto. No cabe duda que hay y se presentarán buenas oportunidades, pero ahora más que nunca hay que pensar con la cabeza, más con la cabeza y menos con el corazón. Entonces hay que ser muy cautelosos con las decisiones que tomemos con respecto a nuestras inversiones. Y bueno, con respecto a B por Más, pues 2017 fue muy buen año para B por Más. El sector financiero creció y creció mucho, creció arriba del 9%, lo cual te dice pues que la dinámica del país pues no está tan mal. Sí, creció menos que 2016, mucho menos que 2016, pero que el sector bancario crezca un 9%, pues no es cualquier cosa. Yo quisiera saber en qué países está creciendo a ese ritmo el sector financiero. Y B por Más, pues no nada más se quedó atrás, sino que fue mucho más adelante. Tom seguramente nos comentará algo de esto, pero B por Más creció prácticamente el doble que la industria. Seguimos creciendo a doble dígito. 2018 no va a ser la excepción. Tenemos un plan en ese sentido muy agresivo. B por Más tiene toda la estructura, todo el talento y todo el know-how para seguir creciendo a doble dígito, y así lo vamos a hacer. Y pues bueno, no quiero más que darle las gracias a todos por estar aquí con nosotros el día de hoy. Me da muchísimo gusto, creo que la coyuntura lo amerita. Todas nuestras reuniones han sido muy interesante y creo que todos nos hemos llevado un muy buen valor agregado a nuestras casas. Hoy no será la excepción, y sobre todo por la coyuntura, creo que lo que tienen Carlos y Mauricio que platicarnos el día de hoy va a ser muy interesante. Muchas gracias, Carlos, muchas gracias, Mauricio, por acompañarnos otra vez este día. Y los dejo que Tom les platique sobre lo que estamos haciendo en Grupo Financiero B por Más, cuáles son nuestros planes y sobre todo en qué beneficia a ustedes, nuestros clientes, todo lo que estamos haciendo. Muchísimas gracias y bienvenidos todos. Gracias, Toño. Buenos días a todos. Una disculpa por, notarán un poco de ronquera. Me amanecí con una gripa terrible, pero bueno, encantado de estar aquí y muchas gracias por su compañía hoy. Y de verdad, gracias Mauricio, gracias Carlos por organizar esto, como lo hacemos ya cada 6 meses. Gracias. Y bueno, me toca comentarles brevemente cómo cerró el Grupo Financiero un año que ya adelantaba Toño, un año complicado, ¿no? Con la entrada del presidente Trump en Estados Unidos, el gasolinazo y una subida de la inflación muy importante, arriba de casi al 7%, y como consecuencia natural, pues una subida en las tasas
que fueron pues, 150 puntos base de subida en las tasas, prácticamente se duplicaron los costos financieros para las empresas y para las personas físicas en la parte de corto plazo. Y con todo y eso, como ya adelantaba también Toño, pues el crédito en México creció un poquito más del alrededor del 9.5%. En ese entorno, nosotros seguimos implementando nuestro plan, un plan estratégico que construimos en el 2014 y nos lleva hasta el 2020 y seguimos construyendo sobre él. Hemos avanzado muchísimo en tecnología principalmente. El año 2017 fue el año en el que finalmente logramos hacer un cambio importantísimo en el lanzamiento de nuestra banca electrónica, que hoy es una banca electrónica que funciona muy bien. Espero que la prueben y que les guste. Lanzamos nuevos productos, ampliamos nuestra presencia física y donde más hemos invertido es en el capital humano, que también ya comentaba Toño. El 2017 fue además un año en el que integramos a la compañía de seguros. La compañía de seguros la compramos en diciembre del 2016 y en el 2017, para febrero del 2017, ya estaba instalada en nuestra infraestructura, y fue un año en el que en seguros no solo compramos la compañía y la integramos, sino que cambiamos la marca y ya es Seguros B por Más, y al mismo tiempo que estábamos migrando y cambiando marca, logramos crecer 42% las pólizas emitidas, que creo que fue un gran logro de este año 2017. Estamos en un entorno de un México joven, como ya adelantaba también Toño, un México preparándose para muchos cambios, no solo los que ya vivimos, sino pues, un proceso electoral complejo, pero somos un país que sigue creciendo, que tenemos una población joven de 28 años, es la edad promedio. Tenemos 12 tratados de libre comercio con 46 países que, como ya también comentaba Toño, seguramente vamos a exportar y vamos a seguir exportando a Estados Unidos y a otros 45 países más. Y tenemos una gran fortaleza en manufactura que creo que nos lleva a un México bastante sólido y fuerte. Y en ese entorno es en el que nosotros, como ya también adelantaba Toño, estamos creciendo básicamente al doble de lo que crece el mercado en términos de crédito. Y hoy les puedo comentar que ya en febrero seguramente estaremos con una diferencia contra mercado mayor. Vamos a andar cercanos a 22-23% de crecimiento en la cartera, cuando el mercado estará cerca del 10%, espero. Y con esos resultados, no solo por el crecimiento de la cartera, sino por el cuidado en el manejo de los depósitos, logramos un año en el que el margen financiero creció 31% y las utilidades crecieron 27%. Por tanto, pues la verdad es que estamos muy orgullosos del resultado y de lo que estamos haciendo. Seguimos creciendo, como empecé en ese plan de llegar al 2020 y antes de ello, en el 2019, estar en posibilidades de colocarnos en bolsa. Espero que así sea y que lo logremos en tiempo y forma. Muchísimas gracias, de verdad espero que disfruten el desayuno de hoy y disfruten las charlas tanto de Mauricio como de Carlos. Gracias. Buenos días a todos, me da mucho gusto estar con ustedes una vez más. Agradezco la invitación de nuestros amigos de B por Más, de Antonio, de Tom, de Carlos. Quizás algunos de ustedes saben que yo no soy colaborador de tiempo completo del grupo, me gustaría, pero me dedico a otras cosas y trabajo en un grupo de economistas y de analistas políticos que se llama GEA y que precisamente una de nuestras funciones es tratar de entender lo que está sucediendo con la economía mexicana y con el entorno político de nuestro país. Les debo comentar que en esta ocasión B por Más, siempre una institución innovadora, ha considerado pertinente
que este no sea un evento donde Carlos y su servidor nos plantamos frente al micrófono, les damos nuestras opiniones, ustedes terminan de desayunar y cada quien se va a sus labores cotidianas, sino que en esta ocasión se trata de que el evento sea interactivo. Entonces, va a haber una serie de preguntas que vamos a plantear a lo largo de las presentaciones de Carlos y mía, y debo aclararles que ustedes tienen un pequeño aparato que les dieron al entrar. Les solicito que por favor lo pongan, aquí aparece, ese es el aparatito que tienen todos ustedes, ténganlo por favor a la mano, y la idea es que cuando Carlos y su servidor hagamos una pregunta, les vamos a dar diferentes opciones para contestar con un número, la opción 1, la opción 2, la opción 3 y así, y que ustedes sean tan amables, yo que comenzaré, haré la pregunta, ustedes seleccionan la opción que prefieran, aprietan el número y por favor, para validar su respuesta, aprieten el botón verde, el botón que dice OK. Si no hacen eso, su respuesta no queda registrada y de esa manera podremos conocer, respetando el anonimato por supuesto, qué es lo que piensa la audiencia en este salón y contrastarlo con algunas de las opiniones que Carlos y su servidor les vamos a proporcionar sobre la perspectiva económica y financiera de México para este año. ¿Estamos de acuerdo? Ok, bueno, dicho esto, comenzamos, si son tan amables, y pueden poner la presentación de nuevo. Les voy adelantando. El 2018, ya lo decía claramente Antonio, no se ve un año fácil, pero tampoco se veía el año 2017 y yo veo que aquí estamos todos vivitos y hasta sonrientes algunos de ustedes. Entonces, no debe de ser, siempre las personas tenemos la capacidad de rebasar los retos cuando entendemos los retos. ¿Y cuáles son los retos de la economía para el 2018? Bueno, déjenme comenzar con el entorno internacional. En el entorno internacional, en la parte sombreada, ven ustedes que hay una mejoría en las perspectivas de crecimiento económico en el mundo que está liderada por los Estados Unidos. Los Estados Unidos sigue siendo la economía más grande del mundo y Estados Unidos va a crecer arribita del 2% este año, eso es bastante para ellos, va a tener una inflación también cercana al 2%, eso es relativamente sano, que haya una inflación en la economía es bueno, y una tasa de desempleo del 4%, que es históricamente bajo. Bueno, cuando se da esta combinación de factores, economía que crece, mercado laboral fuerte con desempleo bajo e inflación más o menos en los parámetros razonables, la Reserva Federal va a emprender un curso de acción para normalizar las tasas de interés. Las tasas de interés en el mundo, y particularmente en los Estados Unidos, han vivido una situación de anormalidad durante 10 años debido a la crisis del 2009. Las tasas de interés, todos lo sabemos, están prácticamente en niveles de cero en los instrumentos en dólares y la Reserva Federal este año probablemente va a subir las tasas 3 o 4 veces, 25 centésimas cada vez, o sea, va a ser un incremento importante. Tiene que hacerlo con cautela porque si se les pasa la mano, pues entonces frenan el crecimiento de la economía mundial. Y este aumento de las tasas de interés se va a ver también afectado por la reforma fiscal del señor Trump. El señor Trump bajó los impuestos. Al bajar los impuestos también ha mandado un presupuesto de gasto para subir los gastos del gobierno estadounidense y bueno, pues si te bajan los impuestos y te suben el gasto, él dice que no se va a generar mayor déficit fiscal y por lo tanto mayor necesidad de deuda de los Estados Unidos, pero con todo respeto, él es el único que piensa así, bueno, y 2 o 3 de sus asesores en la Casa Blanca. El resto de los analistas piensan que en los próximos 10 años el tamaño de la deuda estadounidense respecto al PIB de ese país va a crecer de un 78% actual a un 97%, o sea, son casi 20 puntos de PIB, que para la economía estadounidense es muchísimo,
Y esto lo que significa es que si la deuda puede crecer, y estas no son estimaciones de GEA, son estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso estadounidense, si esto se materializa, pues entonces habrá más bonos en el mercado de dinero internacional, por lo tanto, en economía pues todo depende de la oferta y la demanda, más oferta de bonos, se baja un poco el precio de los bonos, se presionan también las tasas de interés hacia arriba. Por favor, preparen sus controles porque viene la primera pregunta, ya para pasar al entorno nacional. Esto corresponde a la economía nuestra, a la economía en México. Y la pregunta es la siguiente: ¿cree usted que la economía de su hogar, no la del país, la de su hogar, la de su familia, mejorará, será similar o empeorará en 2018 con respecto, digamos, a lo que fue el año pasado, 2017, para hacerlo fácil? Los que piensen que puede mejorar, aprieten el 1, los que piensen que será más o menos igual, aprieten el 2, los que piensen que puede empeorar, aprieten el 3 y por favor todos aprieten el botón de OK. ¿Les parece? Y vemos los resultados. ¿Todo el mundo está listo con su respuesta? 4 segundos y vemos los resultados. Están listos. 28% piensa que puede mejorar, un poquito más de la mitad piensa que se va a quedar más o menos igual y 18%, qué curioso, piensan que puede empeorar. O sea, hay en la audiencia un grupo, el grupo mayoritario pues es, digamos, el de los conservadores, pero en el sentido de que las cosas se quedan igual, no en el sentido político, y los que piensan que puede mejorar, 28%. Bueno, déjenme platicarles qué es lo que nosotros vemos en la economía. Efectivamente, en la economía vemos una economía, como decía Antonio del Valle, que puede avanzar, si me permiten la lámina, pero que hay una serie de factores que la están frenando un poco. Es un freno muy moderado, nada que ver con lo que hemos observado en años anteriores. El crecimiento del PIB le está costando cada vez más trabajo a la economía mexicana crecer, y la razón de eso es que de los 4 motores que impulsan el crecimiento económico en una economía como la nuestra, 2 de ellos están prendidos. El consumo de los que estamos aquí, y entonces es bueno que algunos de ustedes piensan que va a mejorar porque seguramente aumentarán su demanda de bienes y servicios. El otro motor que cobró un fuerte impulso el año pasado son las ventas al exterior, las exportaciones, particularmente a los Estados Unidos. Imagínense, con la amenaza del Tratado de Libre Comercio, de que Estados Unidos se pueda retirar del libre comercio, México no solamente no exportó menos, ni lo mismo, exportó mucho más el año pasado que en años anteriores. Esos 2 motores prendidos. Desafortunadamente hay 2 motores que no están prendidos. Uno es el gasto público precisamente para controlar el crecimiento de la deuda pública, el gobierno se tuvo que amarrar el cinturón y lo hizo de a de veras, no solamente en promesas. Y por otro lado, la inversión productiva, la inversión en construcción y maquinaria, que en lugar de estar avanzando va un poco hacia atrás. Y eso tiene que ver con que, bueno, pues si la economía mexicana no tiene una gran perspectiva de crecimiento, ¿para qué ampliar las instalaciones de las empresas? ¿Para qué comprar más maquinaria y demás? Entonces, esa es la situación en donde nos estamos desenvolviendo y aquí ven la evidencia. Este es el indicador global de actividad económica, es como un PIB, pero la ventaja de esto es que es mensual. Y ven ustedes, bueno, lo mínimo que deberíamos de estar creciendo en este país está en la línea punteada, 2,5% a tasa anual. Y si ustedes ven los últimos 48 meses, 4 años, hay 33 barras que están abajo de ese 2,5%, que son las color beige, y solamente 15 que están arriba de eso. ¿Qué nos dice esta situación? Nos dice que la economía mexicana tiene un enorme reto para crecer más que no se ha podido satisfacer en los últimos 4 años, por la razón que sea. No es un problema de coyuntura, no es un problema que si Trump ganó las elecciones y nos amenaza el TLC, no es un problema de que si se cayó el precio del petróleo o el volumen de producción, sino que México necesita organizarse. Este es el principal reto que va a tener el próximo gobierno para ver cómo le da una inyección que permita a la economía mexicana crecer de mejor manera.
manera. Y aquí ven ustedes los componentes, los motores que les decía yo, el consumo privado con una ligera tendencia hacia la baja. Es muy moderada la tendencia a la baja, pero cada vez está costando más trabajo que los consumidores como nosotros puedan gastar más en bienes y servicios. Las exportaciones no petroleras que tuvieron un desempeño fenomenal el año pasado, crecimiento de cercano al 10%, medidas en dólares, en pesos es mucho más alto, pero que obviamente pues no puede seguir creciendo esas tasas, que sí son verdaderamente excepcionales. Y ya se está viendo una pequeña desaceleración también muy moderada en lo que vendemos fuera del país. La inversión en construcción y en maquinaria, que se agrupa en lo que se llama aquí la inversión fija bruta, vemos cómo pues tiene sus altibajos, pero desde hace ya muchos meses está debajo de la línea punteada, que es el cero. Entonces la inversión no está creciendo, la capacidad productiva del país no se está ensanchando, al revés, se está encogiendo un poco. Y lo que les decía yo, pocos secretarios de Hacienda me ha tocado ver en los últimos 30 o 40 años que realmente dicen vamos a amarrarnos el cinturón en el gasto público y que verdaderamente lo cumplan. No es comercial, lo aclaro y lo subrayo, pero José Antonio Meade el año pasado, que era secretario de Hacienda, así lo dijo y así envió el presupuesto y así lo cumplió. 12.7% de disminución del gasto público en términos reales, eso es casi una disminución de 20% si le sumamos el efecto de la inflación. ¿Y a qué le bajaron? Le bajaron a todo lo que se pudo, le bajaron al gasto operativo 3.1%, le bajaron a la nómina 2.6%, le bajaron a los subsidios y transferencias 13%, y el negrito del arroz, le bajaron a la obra pública 33%, por eso la construcción en México pues está de capa caída, no por la parte residencial, sino primordialmente por la parte de infraestructura. El chiste es que con esta situación, aquí ven ustedes, el PIB creció hasta el tercer trimestre del año pasado, no hay cifras más recientes del INEGI, 2.2%. ¿Cuánto contribuyó el consumo privado? 2.1 puntos. ¿Cuánto contribuyó el gasto público? 0. ¿Cuánto contribuyó la inversión productiva? Menos 0.3, o sea, le restó. ¿Y cuánto contribuyeron las exportaciones totales? 1.5 puntos. Entonces, dos motores prendidos, dos motores que no están funcionando bien. Por lo tanto, en materia de crecimiento de ventas, de crecimiento de utilidades de las empresas, lo que esperamos es que este año cueste un poco más trabajo que crezcan lo mismo que el año pasado. No es imposible, pero hay que echarle más ganas para que las finanzas de las empresas puedan sobrellevar esta situación, y probablemente que la mayoría de ustedes nos acaban de comentar en materia de ingresos y particularmente de la economía familiar, el 2018 será relativamente parecido, será similar a lo que tuvimos el año pasado. Así que los que contestaron eso, bueno, por lo menos, no sé si están bien o mal, pero por lo menos coincidimos, me sumo a ese grupo. Déjenme platicarles rápidamente sobre los riesgos este año. Las economías siempre tienen riesgos. Este año son menores numéricamente a los del año pasado, como bien decía Antonio del Valle, pero no son riesgos triviales, son riesgos importantes. La inflación se subió, la amenaza que tenemos desde hace muchos meses de que Estados Unidos se retire del Tratado de Libre Comercio, y hay elecciones y eso implica un cambio de presidencia, y cuando hay cambio de presidencia pues puede haber cambio en el funcionamiento de las reglas económicas. Este país ha hecho un enorme esfuerzo los últimos 15 o 20 años para funcionar con reglas de una economía de mercado. Dependiendo del resultado electoral, eso podría cambiar y podría agregar incertidumbre a la economía. Entonces, esos son los tres riesgos. Déjenme ir comentando sobre cada uno de ellos. Miren, la inflación el año pasado se subió del 3.4% que fue en 2016 al 6.8%. Es la parte izquierda de esa gráfica, la línea punteada. A ver, 6.8% de inflación, ¿nos quita el sueño a los analistas? No, hay otros países emergentes, Turquía, Brasil, quizás algunos más sin duda, que tienen inflaciones de eso o un poco mayores. Entonces, lo que sí es digno de tomarse en cuenta es
que la inflación de 6.8% es la más alta que hemos tenido en todo este siglo, y de un año para otro se te duplicó. Entonces ahí sí es como un foco de alerta. ¿Y por qué se subió de repente la inflación si el Banco de México siempre está muy pendiente y trata de evitar que esto suceda? Bueno, se subió por dos razones. Una, porque hubo un aumento sorpresa del precio de la gasolina a fines de 2016, principios de 2017, y eso te presiona los costos de todo, transporte y producción de muchos artículos, y te eleva un poco la inflación. Y el otro factor es el tipo de cambio se debilitó. Acuérdense, hace un año efectivamente teníamos un tipo de cambio cerca de los 22 pesos por dólar, y eso te afecta a los costos de producción de las empresas, sobre todo las que utilizan insumos importados, y eventualmente pues eso se traslada un poco a los precios al consumidor. Entonces, en la medida que sabíamos que este año ya no iba a haber un gasolinazo en enero, y se van a cuidar mucho porque es año electoral, entonces sabíamos que la inflación iba a bajar. Pero el Banco de México, desde su gobernador anterior, Agustín Carstens, había dicho que él esperaba que la inflación este año bajara al 3%. Eso era difícil de creer. Nuestra estimación es la línea clara, y ven ustedes un círculo ahí a la mitad de la gráfica, 3.8%. Eso era lo que en noviembre del año pasado nosotros estimábamos de inflación para el 2018, ¿ok? Pero de repente empiezan los datos a surgir de la inflación de enero. Para nosotros esperábamos 5.7%, fue 5.66%, la primera quincena de febrero esperábamos 5.30%, fue 5.50%, entonces la inflación sí está bajando, pero no está bajando a la velocidad necesaria para que se vuelva a meter dentro de la zona de tolerancia del Banco de México. Y el Banco de México ha definido como zona de tolerancia una inflación entre 3 y 4%. Y como pueden ver ustedes ahí en esa cifra con circulito, nuestra estimación es 4.3%. La semana pasada el Banco de México corrigió sus estimaciones de manera muy honesta, profesionalmente muy honestos, y elevaron la estimación de Banjico de 3% a 3.8%. Entonces, de cualquier manera se va a necesitar que el Banco de México, si quiere ganar credibilidad como siempre la ha tenido entre la sociedad, pues el único instrumento que le queda para controlar la inflación es el elevar las tasas de interés. México ha pasado de una situación donde tenía tasas de interés anormalmente bajas, igual que todo el mundo, a una situación donde desde 2016 y particularmente en 2017 tuvo que subir las tasas de interés precisamente por la turbulencia internacional, y ahora probablemente este año vamos a ver una situación en donde México va a tener tasas de interés anormalmente altas. ¿Por qué? ¿Cómo puedo afirmar eso? Bueno, las tasas de interés hoy en día están en 7,5%. La inflación hacia adelante es, pongámosle, 4%. Bueno, pues entonces te están pagando un premio de 3,5% sobre la inflación esperada. La tasa de interés, el premio normal en condiciones normales para la economía mexicana es entre 2,5% y 3% de premio. Si te pagan 3,5%, pues quiere decir que eso es ligeramente arriba de la norma. Y con todo el ruido que está causando la indefinición del Tratado de Libre Comercio, el tema de las campañas electorales, y esa resistencia que está presentando la inflación para bajar con velocidad, pues nos dice a nosotros que probablemente en el transcurso de este año pueda haber incrementos de tasa de interés, quizás unos 50 centésimas adicionales, llegar en algún momento del año a 8%, y después de que pasen las elecciones, se aclare un poco el panorama, hacia fines del año, si se mantiene la firmeza de Banco de México, puedan disminuir otra vez, pero más o menos a niveles de 7.25, 7.50, que es como las tenemos ahora. Entonces no esperamos grandes cambios en el panorama de tasas de interés, cosa importante para los inversionistas. Preparen su control de nuevo porque viene otra pregunta. La pregunta es la siguiente: ¿considera usted que si Estados Unidos decide retirarse del Tratado de Libre Comercio, la economía mexicana se deterioraría mucho, se deterioraría algo o se deterioraría poco? 1 para mucho, 2 para algo, 3 para poco. Por favor, presionen el OK para que se registre su respuesta. Unos segundos más y
Vamos a ver qué piensa el auditorio sobre esta situación, que además ha estado pues muy en la opinión pública en estos días. Afortunadamente ayer los negociadores nos dicen que van a seguir platicando, a pesar de que esta amenaza de impuestos al acero y de impuestos al aluminio, en donde todavía no queda claro si México y Canadá están exceptuados o no, pero bueno, 29% de los que estamos en el salón piensan que puede sufrir mucho la economía mexicana, 53% piensan que puede ser algo y solamente 17.9% piensan que puede ser poco. Me voy a regresar a las láminas para darles la impresión que tenemos nosotros sobre el Tratado de Libre Comercio. Miren, nosotros consideramos que el Tratado de Libre Comercio, lo hemos pensado así desde siempre, sí se va a negociar un nuevo tratado. Y la razón de eso no es buenas intenciones, ¿ok?, que sin duda las tenemos todos, sino simplemente una cuestión de negocios. El Tratado de Libre Comercio le deja a México y a los Estados Unidos utilidades del orden de 50,000 millones de dólares por año. ¿Y quién se lleva esas utilidades? Poquito menos de la mitad se las llevan las empresas que nos venden de allá para acá, o sea, productos de allá para acá. Y un poquito más de la mitad se las llevan las empresas que venden de aquí para allá. ¿Y quiénes son esas empresas? Pues casualmente son casi las mismas que nos venden de allá para acá, o sea, son la General Motors, la Chrysler, la Hewlett Packard, Whirlpool, etcétera. Entonces, una parte importantísima de las utilidades del libre comercio se las llevan las empresas estadounidenses. Por lo tanto, las empresas estadounidenses, que están siempre bien organizadas, han establecido contactos con sus lobistas, con los legisladores locales, con los congresistas, con los gobernadores, y todo eso ha generado una presión enorme sobre la Casa Blanca para que no se altere demasiado el tratado, que se modernice sí, que se suspenda no. A lo mejor el señor Trump y algunos de sus asesores ya se hubieran levantado a la mesa desde hace meses, y si no lo han hecho es precisamente por esta enorme presión que han generado los lobistas de tiendas comerciales, del sector agropecuario, de la industria automotriz, de las manufacturas en general y demás, ¿ok? Entonces, sin embargo, bueno, eso sí, pues es como de Ripley, cuando tienes a los negociadores aquí sentados platicando para ponerse de acuerdo en el libre comercio y de repente el señor Trump unilateralmente anuncia que va a imponer aranceles, o sea, impuestos a todos los países en el mundo, 25% para el acero y 10% para el aluminio. O sea, es su estilo, así lo dice él en su libro, él está siendo exactamente fiel a como ha sido siempre. Es cuando negociamos, yo agarro a trompadas a mi contrincante y ya que lo tengo doblegado, entonces platicamos. Así está escrito, por él mismo. Entonces, bueno, pues no nos debe de sorprender. ¿Quiere decir eso que el Tratado de Libre Comercio se va a suspender? No sabemos. Vamos a considerar que se suspende. ¿Qué sucedería? Bueno, México se acogería a las reglas de la Organización Mundial del Comercio. Eso es un impuesto del orden de 3,5–4% en promedio para las manufacturas mexicanas, se encarece el comercio exterior y eso no es bueno, pero lo que no han tomado en cuenta, o a lo mejor sí lo toman en cuenta pero no quieren confesar en Estados Unidos, es que inmediatamente y antes de que eso suceda, el peso se va a debilitar, se puede regresar a la zona de 22, 23 pesos por dólar. Y entonces yo les pregunto a ustedes, si Estados Unidos te pone un impuesto del 4% a los productos mexicanos y el tipo de cambio se sube 10%, ¿le vamos a vender más o menos productos a Estados Unidos? Más. Entonces, ¿las empresas extranjeras van a invertir más o menos en México para exportar? Pues van a invertir más. Y entonces, ¿dónde está el problema para nosotros? El problema está por el lado de la inflación. Si nos sube la paridad, se nos va a presionar la inflación, niveles de 6–7%, el Banco de México tendría que subir las tasas todavía más de lo que les comenté y eso condenaría a que el resto de la actividad económica en México sí se afecte y que la economía mexicana durante un periodo de 2 o 3 años, en lugar de crecer al 2 o 2,5%, que ya de por sí es bajo, crezca al 1,5%, 2% cuando mucho. Entonces, ahí es donde a nosotros nos afecta y por eso el interés de
mantenernos en la mesa de negociaciones. En materia de tipo de cambio, lo que podemos decirles es, ya se nos olvidó que en 2013 el dólar estaba a 13 pesos por dólar, se subió de 2013 a 2017 de 13 a 22, casi se duplica, luego se bajó de 22 por debajo de 18 en el transcurso del 2017 en algún momento, y en el 2018 se volvió a subir y luego se ha vuelto a bajar. O sea, es un sub y baja continuo. ¿Y de qué depende? Pues depende fundamentalmente de dos razones. Si hay tratado, el peso se va a fortalecer frente al dólar. Si no hay tratado, se va a encarecer. Entonces, puede la paridad bajar o subir, por eso hay que estar cautelosos y no necesariamente decir los dólares no es lo que más va a proteger mi patrimonio. Porque si compramos a 18.70 como está hoy y se baja a 17.50, pues en lugar de tener una ganancia tuvimos una pérdida. ¿Puede pasar eso? Sí, sí puede pasar. Si hay tratado de libre comercio y si el dólar se sigue fortaleciendo frente a las monedas duras, como lo hizo el año pasado frente al euro y lo sigue haciendo en el transcurso de este año. Si no hay tratado, ¿hasta dónde se puede ir? No se va a ir hasta cualquier número, se va a ir probablemente a donde ya estuvo 22, 23%, sería más o menos la estimación. Y hay que tomar en cuenta que las autoridades en nuestro país ya han instrumentado medidas para evitar que se nos salga de control el tipo de cambio. El tipo de cambio está libre, no está intervenido por las autoridades monetarias, pero las autoridades sí pueden influir en el tipo de cambio. Por ejemplo, aquí vemos, estas son los saldos, las tenencias de valores valores mexicanos por parte de extranjeros. Son inversionistas institucionales que a la fecha tienen cerca de 120 mil millones de dólares invertidos en México. Y si ustedes se fijan, del 2015 al fines del 2016, esas tenencias fueron bajando, estaban en cerca de 170 mil millones de dólares. ¿Y qué ha pasado a partir de que el Banco de México empezó a subir las tasas de interés? Bueno, pues lo que ha pasado es que entonces los extranjeros dicen, oye, ¿México tiene sus riesgos? Sí, pero cualquier país del mundo los tiene. Si me están dando un premio adicional por mis inversiones, pues voy a recanalizarlas una vez más sobre México. O sea, no son riesgos inmanejables, al contrario, creo que tenemos los extranjeros tienen una muy buena opinión de nosotros, por lo menos en el sector financiero. No hemos recuperado los 170 mil millones de dólares, es correcto, pero el chiste es mantenernos ahí para que eso no le meta más ruido a la parte cambiaria, porque si no, entonces sí las cosas se complican un poco para el Banco de México. Déjenme pasar a la parte del riesgo político. Nosotros en GE hacemos unas encuestas trimestrales, las hemos hecho desde el 97 y las hacemos para nosotros y son en visita domiciliaria. Y todo lo que les voy a decir aquí proviene de respuestas de personas como ustedes. Y nos dicen, mira, yo veo que el país no va por el rumbo correcto, que le falta liderazgo, la inseguridad, que esa no es una cuestión de encuesta, vemos que está creciendo, la economía familiar se debilita. Y esto lo percibe hasta las familias de clase media, sobre todo los jóvenes de clase media, aunque tengan un buen empleo, aunque tengan buenos ingresos, pero ellos dicen, mis ingresos subieron 5, 6, 7% el año pasado, pero mi costo de vida, las escuelas privadas, las clínicas de salud y el entretenimiento, los viajes han subido más. Entonces me está costando trabajo mantener mi nivel de vida, por eso es una preocupación. Y por supuesto el tema de la corrupción. Frente a esa situación se ha generado una percepción de la sociedad de que el gobierno no está cumpliendo con sus funciones, que serían sobre todo la seguridad, algo la economía y sin duda el tema de la corrupción. Entonces hay un antipriismo, pero la gente no sabe bien a dónde ubicar su antiprismo, o sea, te dicen ya, el PRI ya no, por favor, para el gobierno el PRI ya no, mayoritariamente. Pero entonces, ¿quién? Y ahí es donde vienen estas alianzas raras que no se dan en todas partes del mundo, en donde la izquierda se junta con la derecha, que es como tratar de unir el agua y el aceite, pues no se puede, pero ellos hacen la lucha. Y luego surgen los candidatos independientes, y el tema de los candidatos independientes no es que vayan a ganar, sino que tomo el caso de Margarita. Margarita, una persona que le cae bien a la gente, pero que tiene 6, 8% de la preferencia electoral, no va a ganar con eso. Pero entonces, ¿a quién le va a restar Margarita? Yo pienso que le resta al PAN o al Frente.
y bueno, pues 6-8% de votos que le reste al frente le puede hacer la diferencia entre ganar con el puntero, que sin duda es Andrés Manuel. Y otro punto que no se nos debe de olvidar, este año el padrón electoral tiene 90 millones de personas, votará 60%, 54 millones de personas. Bueno, dentro de los 90 millones de personas hay 11 millones de jóvenes que nunca han votado. Entonces el candidato que más atraiga a los jóvenes, pues será el que también pueda tener una ventaja por ahí. Una de las respuestas, simplemente para ilustrarles, de la encuesta que les mencionaba, para ilustrarles lo que les decía, en la última medición que hicimos, cuando le preguntamos a la gente, ¿piensa usted que lo mejor para el país es que el PRI siga gobernando o que mejor gobierne otro partido? 61% nos dice que, 74% nos dice que gobierne otro partido. 3 de cada 4 personas. No nos dice que otro, bueno, porque luego se lo preguntamos, pero ahorita eso es prematuro. Pero nos dice, este ya no, ¿ok? Bueno, y le corro porque se me acaba el tiempo. Yo hago las siguientes cuentas que no están en función de las encuestas. 90 millones de electores, 60% de participación de 54 millones de votos. ¿Cuántas personas han votado por Andrés Manuel en 2006 y en 2012? Los resultados nos dicen que 15 millones de personas. ¿Cuánto es 15 millones de 54? 27%. ¿Cuál es el piso de Andrés? 27%, el piso. ¿Ok? No el techo, el piso. Entonces, Andrés empieza con una ventaja. Este es un poll de polls, no son cifras de GEA, es un conjunto de encuestas de opinión de un grupo que se llama Oráculos, que recaba la información de diferentes casas encuestadoras, y son 4 cortes. Mediados de noviembre, mediados de diciembre, mediados de enero y mediados de febrero, Andrés ha subido. Entonces eso de que Andrés ya no puede subir, no, sí puede subir, lo está haciendo poco a poquito. Anaya ha subido, que es el de la línea azul, de 24 a 29, Mid ha bajado, y Margarita, no es que, perdón, con todo respeto para ella, no es que sea competitiva, pero sí es importante seguirla, porque Margarita puede ser el voto bisagra, dependiendo de si al final de la elección ella decide declinar a favor de alguno de los candidatos. Entonces es muy importante seguir la votación de Margarita. ¿El hecho de que Andrés tenga una ventaja quiere decir que va a ganar? No, ahí está la historia. 2006 a la izquierda, perdón, a la derecha de sus pantallas, a la izquierda de sus pantallas, perdón, y 2012 a la derecha. En 2006 Andrés empezó con una ventaja de 10 puntos o más por encima de Calderón, es la barra vertical. Cometió varios errores, al diablo con las instituciones, no quiere ir al debate, le ganó la soberbia, y Felipe construyó una imagen de que Andrés era un peligro para México, se cerró la brecha y ganó Felipe. En 2012 Peña Nieto empezó arriba, Andrés estaba hasta abajo del PAN, inclusive abajo de Josefina. Transcurrió la elección, Peña bajó un poco, Andrés subió un poco, jamás fue una amenaza. El hecho de que tenga una ventaja quiere decir que ya ganó, no, simplemente quiere decir que está a la cabeza y que tiene una ventaja. Preparen su control, la última pregunta de mi sección. Y si ya saben quién gana la elección presidencial, ¿qué cree usted que le sucedería a la economía mexicana? ¿Mejoraría? ¿Mantendría un curso similar? ¿Se deterioraría poco? ¿Se deterioraría mucho con relación a los últimos años? Digamos con relación al 2017. 1 para mejor, 2 para similar, 3 para poco deterioro, 4 para mucho deterioro. Por favor, y luego el OK. 20 segundos para esto. Lo que es importante aquí, además de, en términos de quién pueda ganar la presidencia, es el tema de la continuidad económica. Yo les puedo emitir mi juicio desde la óptica económica, no desde otras ópticas, ¿ok? Y bueno, vamos a ver qué es lo que nos producen los resultados de la encuesta. Menos de 1 de cada 10 piensan que sería mejor, 18% igual, 28% deterioro poquito y 43% mucho deterioro. Bueno, veamos. ¿Y si AMLO gana? ¿Qué opinamos nosotros? ¿Cómo la vemos nosotros en GEA? Bueno, yo les voy a decir, 1, por favor lean el encabezado ahí, lo quiero dejar clarísimo. AMLO no
sería bueno para la economía nacional. Esa es nuestra opinión, ¿no? Podemos diferir de algunos de ustedes. ¿Por qué no sería bueno? Muchas personas nos preguntan, oye, a lo mejor puede ser como Lula, un reformador, o como Felipe González. Nuestra respuesta es no, AMLO no va a ser un reformador, no está en su DNA. Pero tampoco es Maduro, entonces, ojo, no nos vamos a hacer como Venezuela en cuestión de meses o de un par de años, ¿no? Es una gente un poco más centrada. ¿Y qué pensamos que podría ocurrir con la economía si Andrés Manuel gana? Bueno, deterioraría la economía, sería agresivo contra los empresarios nacionales y extranjeros. Nuestra respuesta lo vemos muy poco probable. ¿Para qué pelearte? ¿Para qué agredir? ¿Para qué tener diferencias con la clase empresarial nacional e internacional si ya ganaste? Si ya estás ahí en la silla presidencial, ¿qué ganas con eso? No ganas nada. Andrés Manuel no es un ideólogo. Andrés Manuel es un político pragmático. Él quiere llegar al poder para ejercer el poder, no para convertirnos a todos en términos de cómo pensamos respecto a la izquierda o a la derecha en materia económica, ¿ok? Entonces, en nuestra opinión, la primera prioridad de AMLO no sería económica, la primera prioridad de AMLO sería política y sería consolidar a Morena como la alternativa de izquierda, hablando de partidos políticos, para los próximos 20 o 30 o 40 años. ¿Y cómo haces eso? Pues lo haces, como dirían en Estados Unidos, the old fashioned way, o sea, de la manera clásica, gastando, ¿en qué? En lo que se pueda, gastando en obras sociales, dinero para los viejitos, dinero para las madres, las guarderías, dinero para los universitarios que quieren ir a la universidad, dinero para la obra pública, que tiene grandes carencias debido a que se dejó de gastar en eso. ¿Y qué le pasaría a la economía mexicana si de repente le inyectan un punto del PIB por la vía del gasto público de obra y gasto social? Bueno, yo les podría decir que esta economía que ha crecido escasamente cerca del 2% en los últimos años, como lo vimos, crecería al 4% y quizá con suerte hasta un poco más. Y mucha gente empezaría a decir, ¿qué pasó? Estábamos equivocados, el señor tenía razón, algunos le empezarán a aplaudir. Esa es la primera parte de la película. Viene el intermedio, vamos por las palomitas y el refresco, y la segunda parte, agárrense de la butaca, porque después ahí viene las presiones de inflación, las calificadoras diciendo que como gastó más, ahora hay más deuda y que entonces nos van a poner en perspectiva negativa, el tipo de cambio, que es la variable más hipersensible que tenemos en nuestro sistema económico, se va a presionar un poco, no drásticamente, pero un poco hacia arriba, eso te presiona la inflación, el Banco Central, que es autónomo, te va a subir las tasas de interés, y frente a ese escenario, ¿qué hacen políticos del corte de Andrés? Empiezan a poner controles a todo, control de precios, podría ser control de tasas de interés, podría ser control de cambios. Esa película ya la vimos en los 70s y sobre todo en los 80s y el resultado final no es bueno para México. Por eso nuestra opinión en el encabezado. Entonces, todos aquellos de ustedes que piensan que habría un deterioro, es correcto, coincidimos, no al inicio, quizás, no los el primer o segundo año, pero sin duda después, y puede ser significativo. La última lámina, rapidísimo. Esta es la encuesta de Banco de México, las estimaciones mínima, mediana y máxima, las nuestras en un círculo. Ven ustedes, ligera desaceleración de la actividad económica, del 2,2 que creció el año pasado al 1,9, disminución de la inflación, pero todavía quedándose por encima del 4%, lo que va a hacer que el Banco de México siga siendo estricto en la política monetaria, tasas de interés que pueden subir en el transcurso del año y bajar y luego quedarse más o menos igual a como están ahora, las cuentas externas con un déficit que no nos espanta, las cuentas fiscales con un déficit que sube pero que no nos espanta. La inversión extranjera, probablemente siendo cautelosa, disminuirá, pero tampoco es algo que pueda afectar gravemente a la economía mexicana. Tipo de cambio, como ven, somos los extremistas, lo vemos en 17.50 porque tenemos que ser consistentes con lo que pensamos y nosotros seguimos pensando que habrá tratado de libre comercio en algún momento de este año y un crecimiento de la economía estadounidense más por encima de la norma, que es por encima del 2%. Les agradezco mucho su atención y ya en lo particular al final del evento, si alguien tiene una pregunta, ahí estaré a sus órdenes. Perfecto, bueno, muy buenos días, bienvenidos nuevamente a nuestro evento y en
función del tiempo, vamos a iniciar, si quieren, esta segunda parte de la presentación. Interesantísimo lo que acaba de comentar Mauricio con nosotros, y la pregunta ahora es, ¿qué hacemos con esta información? ¿Qué hacemos con esta información? ¿Cómo la aterrizamos a un proceso de toma de utilidades? Se los digo desde ahora, y el título que tenemos preparado para esta segunda parte no es casualidad. Dice, cacería de toros, osos y cisnes. Ahora les voy a comentar, pero les adelanto desde ahora, creo que pocas veces en los últimos años hemos estado en una coyuntura en donde el tipo de eventos que sucedan nos va a permitir oportunidades de inversión como hacía mucho tiempo no las veíamos, que haciéndolo bien probablemente resulten realmente de mucho interés y de mucho provecho para todos ustedes, ¿no? Entonces, si les parece, vamos a seguir con esta dinámica de preguntas, y voy a iniciar yo en esta ocasión con 4 preguntas rápidamente, si me hacen favor. Bueno, aquí está la primera, y después de haber escuchado a Mauricio, probablemente si alguien pensaba algo distinto, seguramente pensará. Falta ver procesos de debates, falta ver propuestas de los candidatos. Recuerden, las elecciones estarán empezando ahora después hacia mediados de marzo, el 20 de marzo, pero si hoy fueran las elecciones presidenciales, ¿ustedes por quién votarían, no? 1 es Ricardo Anaya, 2 es López Obrador, 3 es José Antonio Meade, y 4 sería algún independiente. Presionen el número, presionen OK, como dice Mauricio, y veamos ahora la respuesta. Perfecto, bueno, pues ahí tienen ustedes las respuestas de la audiencia del día de hoy. Insisto, vamos a estar siguiendo muy de cerca pues todas las encuestas y todo lo que venga en los próximos meses. La siguiente pregunta, por favor. Ahora, independientemente del resultado de la respuesta anterior, la segunda pregunta es, ¿cuáles de los 3 principales candidatos creen ustedes que hoy tiene la mayor probabilidad de ganar? Es diferente a la primera, no es por quién votarían, sino quiénes creen ustedes, en función de lo que se ha publicado, lo que hemos visto, tiene mayor probabilidad. 1 es Ricardo Anaya, 2 es Andrés Manuel y 3 es José Antonio Meade. En esta ocasión la respuesta va a ser un poco diferente. Pongan número 1, o sea, aquí tienen que apretar 3 botones al que creen que tiene más probabilidad, pongan número 2 al que creen que tiene, pongan en segundo lugar el número que crean que tiene la segunda probabilidad, y así para el tercero, por favor, y aprieten OK. Si vemos la respuesta, pues ahí está, ¿no? Y que no es muy diferente. Aquí salió no salió el porcentaje, pero salió la cantidad, supongo, de la gente que participó, y bueno, pues no es muy diferente a lo que hemos visto también en las últimas encuestas. La siguiente, por favor. ¿Cuál creen ustedes que sea el comportamiento del tipo de cambio? ¿Sí? Independientemente del nivel, simplemente ¿cuál creen que sea el comportamiento del tipo de cambio cerca de las próximas elecciones presidenciales? Cerca, una semana, unos días de antes, ¿seguirá estable, se estará fortaleciendo o se estará debilitando? Ok, está ahí la respuesta. El
76% de esta audiencia considera que el tipo de cambio se estará debilitando cerca del proceso electoral, solamente un 5% cree que se va a fortalecer y el 18% considera que se mantendrá estable. Y pasamos a la última pregunta al inicio de esta segunda parte. ¿Cuál cree ustedes que sea el comportamiento de la Bolsa Mexicana o del índice de precios y cotizaciones también cerca de las próximas elecciones presidenciales? Número 1, estable; número 2, alza; número 3, baja. Bueno, pues el 62% de ustedes considera que el mercado accionario tendría un movimiento de corrección previo a las elecciones presidenciales, el 26% considera que estará estable y solamente un 11% considera que el mercado estará avanzando cerca de las elecciones. Perfecto. Recuerden bien estos resultados y ahora sí paso a desarrollar pues algunas reflexiones. ¿Por qué el nombre de esta presentación? Cacería de toros, osos y cisnes. Para quien está menos familiarizado con el mercado accionario, esta simbología sobre todo del toro y el oso tiene que ver con el comportamiento de los mercados. Hablamos de mercados de toros cuando los mercados suben, y esto es por la forma en que un toro ataca con los cuernos de abajo hacia arriba. Hablamos de mercados de osos cuando los mercados caen, y esto es también por el ataque que tienen los osos con las garras de arriba hacia abajo. Y hablamos de cisnes porque el cisne negro es una representatividad en los mercados y en algunos otros eventos y en algunos otros tipos de mercados, digamos, en donde se presenta un evento inesperado, es un evento raro, es un evento que tiene alto impacto en el mercado y que en retrospectiva se trata de entender o explicar cuando en realidad realmente sorprende a los mercados, ¿no? Y esto tiene que ver con o puede tener que ver con un resultado electoral, tiene que ver con un anuncio de Trump como el de esta semana o de alguna propuesta que quizá nadie esté esperando, ¿no? Entonces va a ser un año en donde, digamos, simbológicamente este tipo de situaciones estarán realmente muy presentes. Déjenme iniciar, y aquí no me detengo mucho con los resultados de lo que fue el año pasado y cómo vamos en este año en términos de las principales alternativas. Como recordarán siempre en estas presentaciones, en los primeros 3 renglones presentamos el movimiento nominal de algunos indicadores. En el caso del tipo de cambio, el año pasado avanzando más de 8%. Creo que lo más importante del avance del 8% del índice, para quien no lo recuerda, es que al día 6 de diciembre, el último mes del año pasado, el mercado apenas avanzaba poco más de 2%, de tal manera que gran parte de este comportamiento se dio en la segunda mitad del año, fue cuando se alcanzó este 8%, y de manera particular este 8% se explicó por el comportamiento de 3 acciones de manera muy específica, que fue un avance fuerte que se dio en la acción de Electra con casi más de 160% de avance, en la acción de América Móvil y en la acción de Walmart, que crecieron cerca de un 25-30%, y por el peso que tienen en el índice se explicó en su mayoría este 8%. Difícilmente los portafolios que no tuvieron estas 3 acciones lograron tener un rendimiento similar. En el caso del promedio de las ideas que nosotros compartimos mensualmente con ustedes como las ideas que sentimos que tienen los mejores fundamentales, tuvimos algo más de 11%, y ahí ven ustedes lo que va del año, un año complicadón, mayoritariamente a la baja, con muchísima volatilidad. Creo que también lo más destacado de esta lámina es simplemente identificar lo que pasó también en dólares, que es la segunda parte con el mercado accionario de Estados Unidos, en donde en promedio los 3 mercados accionarios más importantes tuvieron avance en un rango del 25 a casi 30%, este último en el indicador tecnológico Nasdaq. Bueno, contexto y pronósticos. ¿Cómo inició este año? Rápidamente, los comentarios sobre todo de inversionistas internacionales, estos que llamamos los dueños del balón, que son los inversionistas que para bien o para mal tienen mayor injerencia en el comportamiento de nuestros mercados,
expresaban cautela para el mercado mexicano. No es novedad, ya comentaba Mauricio, el tema principalmente de la evolución del tratado, el tema de las elecciones presidenciales es lo que genera pues mayor atención y de alguna manera preocupación para los inversionistas, pero por otro lado reconocen que en el mercado accionario hay emisoras con grandes potenciales, pero no ven ninguna prisa para participar por ahora hasta después del resultado electoral. A nivel internacional, un optimismo cauteloso en Estados Unidos, después de 8 años con un movimiento al alza casi ininterrumpido, los inversionistas iniciaron el año de manera un poco más prudente, tienen especial atención porque no se descomponga la inflación, también en Estados Unidos, de esto comentó Mauricio, hay efectos importantes con la recuperación del precio del petróleo y algunos otros indicadores, y esta posible presión de inflación es lo que genera la posibilidad de que en Estados Unidos aumente la tasa de interés 3 o 4 veces, como también lo adelantó Mauricio. Hay también una opinión favorable en general sobre el impulso que a la economía de Estados Unidos le puede originar la aprobada reforma fiscal en Estados Unidos, que por cierto, si recuerdan ustedes, se comentó que podría aprobarse más bien este año y arrancar en el 2019, no está arrancando en el 2018, ahora les doy información bien interesante. Y por último también había opiniones de una expectativa favorable en relación a lo que pudiera ser otra propuesta más por parte del gobierno de Estados Unidos, que es la reforma de infraestructura. Habrá mucho interés por lo que suceda con esta reforma. Y finalmente los primeros pronósticos de la Bolsa de Estados Unidos apuntaban en un rango de 3.000 a 3.150 puntos para el Standard & Poor's, que esto contra inicio de año equivaldría a algo cercano a un avance del 13% en dólares. A esto habría que sumarse lo que se mueva del tipo de cambio. Apenas la semana pasada se actualizó un consenso entre un grupo de colegas amplios de analistas y de estrategas para el mercado bursátil, y este fue el resultado del consenso. La mediana o el promedio de esta información apunta a un pronóstico cercano a los 56,000 puntos. Nosotros en Casa B por Más este pronóstico lo emitimos desde finales del año pasado, por ahora nos mantenemos ahí, es un pronóstico de 55,000 puntos, y tomando en cuenta, digamos, lo que fue el cierre del año pasado y algunos niveles actuales, pues estamos hablando de rendimientos aproximadamente del 15%. Esta es una de las situaciones que seguramente más se escuchan y desde el año pasado, que tiene que ver con todo el tiempo que llega avanzando la Bolsa de Estados Unidos. Comentaba yo ya hace un momento, van 8 años de avance en la Bolsa de Estados Unidos. A principios de este año el mercado de Estados Unidos en dólares acumulaba una ganancia cercana a los 280%, y esta gráfica lo que nos hace es, nos ayuda a recordar cuál ha sido el comportamiento de los principales rallies o avances en la Bolsa de Estados Unidos en los últimos años, y quiero que vean ustedes cómo, a pesar de que este último avance o rally es realmente importante tanto en número de años como en porcentaje, no ha sido el avance más importante histórico de Estados Unidos. El avance más importante sucedió a principios de los 90, y en ese momento el mercado llegó a acumular rendimientos del 417%. Entonces habría la pregunta, ¿todavía espacio para que Estados Unidos pudiera seguir avanzando a pesar de que lleva 8 años con este movimiento? Ya lo platicaremos. De entrada les diría, la respuesta es nos parece que sí. El tema de la reforma fiscal de Estados Unidos, lo comentaba, finalmente sí inicia este año, es una reforma importante. En promedio los impuestos corporativos bajarían del 35 al 21%, hay otro tipo de también cláusulas o impuestos importantes, que tiene que ver con la repatriación de capitales. Producto de esta repatriación de capitales, empresas como Apple, seguramente saben ustedes que anunciaron que regresarían cerca de 280,000 millones de dólares a Estados Unidos, y con eso podrían ellos estar generando algunas nuevas plantas en Estados Unidos, pero la realidad también es que parte importante de ese regreso de dinero de Estados Unidos seguramente irá a la recompra de las propias acciones de Apple y al pago de dividendos a los accionistas, y de ahí una serie de ventajas de esta reforma. Quisimos simplemente diagramar cuáles son algunas ventajas, un círculo vicioso que trae este tipo de reforma fiscal en Estados Unidos. Algunas son más evidentes que otras, quisiéramos platicarles de las que son menos evidentes, entre otras, y esto lo he comentado en este espacio en otras ocasiones, pero creo que vale la pena recordarlo. Miren, el americano promedio
percibe su riqueza prácticamente por dos componentes, que es su inversión en bien raíz y su inversión en el mercado accionario. Lamentablemente, a diferencia de México, la población económicamente en Estados Unidos, el 60% de la población económicamente activa invierte en el mercado accionario. Después de un año en donde el mercado sube más de 25-30%, y después de 8 años en donde la ganancia acumulada es cercana al 280%, evidentemente los americanos en promedio tienen un mayor poder de compra, son más ricos, consumen más, y eso también ayuda a la economía, ¿no? Otro elemento muy importante dentro del tema de las empresas tiene que ver con la evaluación de las empresas. Entonces, por favor, prepárense un control y pasamos a la siguiente pregunta. Ok, la pregunta es, con la reforma fiscal de Estados Unidos, que es esta reducción de impuestos en promedio corporativa de 35 a 21, ¿qué tanto creen ustedes que pueda mejorar la evaluación en el mercado que tienen las empresas en bolsa? La primera es, mejorarían en 10%, la segunda es en 20%, la tercera es, mejorarían en 30% su evaluación, insisto, ahora con la reforma fiscal. Veamos las respuestas, por favor. Bueno, la gran mayoría de ustedes considera que esto podía mejorar 10% la evaluación, con un casi 50%, el 20% cree que un 21%, y el 30% y solamente un 9% cree que podían mejorar en un 30%. ¿No? Entiendo que esto es un tema un poquito más técnico. Regresamos a la presentación, por favor, y déjenme les platico lo que podría suceder. Miren, este es un ejercicio completamente teórico, pero con una base muy fundamental, y no me quiero tardar demasiado en esto, pero nosotros como analistas lo que hacemos es evaluamos empresas en el mercado accionario, y existen diferentes formas de evaluar compañías en el mercado accionario. Una de las formas más generalizadas a nivel internacional para evaluar una compañía se conoce como el descuento de flujos de efectivo, es decir, estimar la generación de flujos que realmente tiene una empresa, proyectarla en el tiempo y llevarla después a valor presente y comparar ese valor, eliminando la deuda, contra el precio que hay en el mercado de las acciones. Bueno, en un caso hipotético, si una compañía disminuyera este impuesto de 35% a niveles del 21%, este beneficio desde el punto de vista de generación de flujo, pues no va a suceder en un año. A partir de ahora va a suceder en muchos años, de tal manera que si hacemos la evaluación de la compañía de manera muy estricta, la mejora en una evaluación puede llegar a ser del 40%, o sea, a propósito puse 30%, pero es hasta el 40%, no digo que sea toda, pero puede llegar a ser del 40%, o sea, vean ustedes desde el punto de vista de evaluación, o sea, el impacto que va a tener esta reforma. Esta reforma está ya de alguna manera descontada en el mercado, nuestro punto de vista es que no al 100%. A propósito, este fin de semana que concluyó, el famoso inversionista Warren Buffett escribió esta carta anual a los inversionistas. Hizo, como siempre, comentarios muy interesantes, publicamos una nota en el área particularmente, pero de lo que nos pareció más importante es que inicia esta carta hablando de la reforma fiscal y comenta que de las empresas de su portafolio, cerca del 45% del beneficio que tuvieron tuvo que ver solamente por la reforma fiscal de Estados Unidos. Fueron cerca de 26,000 millones de dólares los que se sumaron de manera extraordinaria al portafolio de Warren Buffett solamente por la reforma fiscal que acaba de iniciar en Estados Unidos. Esta reforma la vamos a ir descubriendo y la vamos a ir viendo ya en el impacto final de los resultados de las empresas a lo largo de este año. Me parece un evento verdaderamente importante. Hablando de los resultados, esta gráfica ilustra lo que ha sido el comportamiento, o más bien el reflejo de lo que ya también nos mencionaba Mauricio en Estados Unidos, cómo ha venido también mejorando la economía, y en Estados Unidos vean ustedes cómo este reflejo de la mejora pues ha ayudado a que las utilidades, crecimiento trimestre contra el trimestre del año anterior, mejore de manera sustancial. De tal suerte que solamente estos últimos días recibimos la información correspondiente al último trimestre del año pasado. Los analistas a nivel consenso
esperaban que la utilidad neta de las compañías promedio de las 500 empresas del Standard & Poor's crecieran cerca de 11%. ¿Cuál fue el crecimiento final que vimos? Del 15%. Entonces, vean ustedes también cómo en todos los años, en todos los trimestres, sobre todo del último año y también de los anteriores, pero ya no lo quisimos poner, ¿sí? La línea amarilla es el dato esperado y la línea azul es el dato conocido. O sea, en todos los datos, en todos los trimestres anteriores, los crecimientos de las compañías han superado la expectativa. El último crecimiento del año pasado fue todavía el mayor del año pasado, y lo más importante, que es para este 2018, la estimación ahora es que crezcan 11%. Y que en ningún trimestre el crecimiento sea de menos del 10.5%, ¿sí? Esto es sin la reforma fiscal. Casi les podría yo firmar que el resultado que tendremos este año de crecimiento será mayor al 11% que esperan la mayoría de los analistas. Siguiente gráfica, febrero 5. Híjoles, seguramente recordarán la fecha, una corrección importante. En esa semana el mercado cae casi 10%, ¿no? Hay una cita muy interesante de Wall Street que dice: los toros suben por las escaleras, es decir, suben despacito, y los osos bajan por las ventanas o por los elevadores. Así es, ¿no? Las correcciones siempre son muy rápidas. Esta gráfica creo que ilustra muy bien lo que fue el movimiento de esa semana, ¿sí? O sea, quien ve esta gráfica, pues aparentemente se preocupa, pero recuerden ustedes, este movimiento era muy esperado ya desde hace tiempo. Se hablaba mucho que con el avance, con tantos años, con tanta ganancia, en algún momento tendría que venir una corrección. Esta fue la cuarta corrección desde los últimos 8 años y no fue muy diferente. Y eso no descompuso el movimiento de la tendencia alcista del mercado accionario. Si nosotros lo vemos con una perspectiva de mayor plazo, pues vean ustedes ya que este movimiento de corrección en realidad pues es mucho menos, alarmante que si lo vemos solamente al inicio de este año. Ahora, déjenme decirles, a propósito, ya no lo puse aquí, prácticamente todos los mercados de Estados Unidos se han recuperado de este movimiento de corrección. No así el mercado mexicano, por los elementos de incertidumbre que hemos venido comentando con ustedes. Comparto otra estadística, y es solamente estadística, pero me parece importante, ¿sí? En 12 ocasiones desde el año 1950, es decir, desde hace 67 años, desde hace 67 años, ¿sí? En el mercado de Estados Unidos, solamente en 12 años, el índice de la bolsa Standard & Poor's arrancó un mes de enero avanzando más de 5%. Eso volvió a suceder este año. No es común, es rarísimo que un mes de enero la bolsa de Estados Unidos arranque con un movimiento de 5%. Ahora, ¿qué ha sucedido en esas 12 ocasiones? Bueno, en 11 de esos 12 años, es decir, en el 92% de las veces, los siguientes años, en promedio, el año terminó con un avance cercano al 16%. No de forma lineal, o sea, el mercado tuvo correcciones y volvió a avanzar. ¿Cuál es nuestra interpretación? O sea, los mercados se anticipan, es una de nuestras características del mercado. Entonces, enero es un mes tan favorable porque los inversionistas anticipan muy buenas noticias que en la medida que se van concretando a lo largo del año, pues el mercado las reconoce y sigue avanzando. No a la misma velocidad de enero, pero probablemente sí, con la misma tendencia que vimos y que hemos visto que ha sucedido ya en años anteriores. El tema de las valuaciones también lo quiero comentar muy rápido porque es una de las preguntas más frecuentes y aparentemente fue uno de los elementos que justificaron precisamente la corrección en el mes de febrero. Y déjenme recalcar esto, las valuaciones son importantes, sí, son muy importantes las valuaciones y no hay que desatenderlas, pero no son el único elemento. Al final del día yo les diría, más importante que la evaluación es el contexto económico en el que se desarrollan las compañías. Y solamente como ejemplo quise presentar esta tabla en donde aparecen las las estimaciones para este año de diferentes mercados accionarios a nivel internacional. En la parte de arriba ven ustedes los mercados en donde se anticipan los mayores crecimientos y en la parte de abajo son los mercados accionarios en donde se anticipa que haya correcciones. Muy rápido y otra vez evitando ser técnico, lo que ven ustedes aquí es lo que se conoce como las famosas valuaciones, que no es otra cosa más que la relación entre los precios o los niveles de índices del mercado y las utilidades de una empresa. La gente se preocupaba porque en Estados Unidos las valuaciones o estos PUs eran más de 20 veces, pero ven ustedes cómo entre los mercados que parece ser
tienen las mayores expectativas de crecimiento, pues las valuaciones son más de 20 veces. Y en mercados en donde las expectativas son menos favorables, incluso hay valuaciones de menos de 10 veces. Y sin embargo, la expectativa de crecimiento no son tan favorables. Si nosotros comparamos también las valuaciones con los promedios históricos, pues resulta que algunos de los mercados en donde existen las mejores perspectivas están con valuaciones por arriba de los promedios históricos y viceversa en los mercados en donde la expectativa es menos favorable. Entonces, insisto, el mensaje aquí, las valuaciones son importantes, sí, pero no son definitivas, son muy subjetivas, tienen que ver sobre todo con la perspectiva, tienen que ver también con la forma en que se relacionan con la tasa de interés. Muy rápido se los digo. Un múltiplo, como llegó a tener Estados Unidos antes de la corrección, ahora está otra vez por ahí, sobre niveles de 22, 23 veces, si ustedes analizan este múltiplo como si fuera el inverso de una tasa de interés, es decir, oye, el tener yo una recuperación en 23 años de mi inversión, ¿a qué tasa de interés correspondería? Algo cercano al 5%. ¿De cuánto es la referencia de la tasa de interés en Estados Unidos? Del 1.25%. Es decir, el inverso del múltiplo de Estados Unidos hoy todavía como tasa de interés es mejor que la propia tasa de referencia. Sigo avanzando. Para México. ¿Qué pasa con México? Somos sumamente predecibles. Es una característica nuestra como género humano. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, esta gráfica nos recuerda lo que sucedió en los últimos 2 años de elecciones, en el año 2006, en el año 2012, en donde también participó alguno de los candidatos que participa en estas elecciones. Y vean ustedes lo que hicieron los inversionistas. Pues evidentemente tuvieron mucha precaución previo al resultado de las elecciones. En el año 2006 el mercado accionario llegó a avanzar casi 25-30% y prácticamente ese avance desapareció y cerca de las elecciones el mercado tuvo una disminución cercana al 6%. En el año 2012, en donde digamos era menos evidente que el candidato de izquierda pudiera ganar, de todos modos los participantes tuvieron mucha precaución y prácticamente un avance de más del 10% en el mercado desapareció unos días antes de las elecciones. Y después, una vez que se supo el resultado, vean ustedes la reacción que tuvo el mercado accionario. En el primer caso, avanzando más de 50% y en el segundo caso, avanzando cerca del 20%. Es decir, siendo predecibles, existe una probabilidad muy alta que este año suceda lo mismo, que los inversionistas sean un poco más cautos, que disminuyan sus exposiciones y no nos sorprendería que el mercado viera alguna disminución importante cerca de las elecciones, pero no por un tema de carácter fundamental. Es un tema que tiene que ver más con la psicología, que tiene que ver con la precaución de los inversionistas. Pero vean lo que puede suceder la segunda mitad del año. Y por eso, al inicio de esta segunda parte, decía yo, seguramente será un año de grandes oportunidades independientemente del resultado. Oye, Carlos, ¿pero qué pasa? Aquí es más fácil leerlo porque al final el país mantuvo este tema de estabilidad. Bueno, aquí no lo podríamos nosotros comprometer, pero ya nos dijo Mauricio cómo independientemente del ganador, pues es muy probable que los primeros años, independientemente de quién gane, pues tengamos buenos resultados y si el mercado presenta algunas correcciones importantes, seguramente se presentarán oportunidades verdaderamente importantes. Sin que tenga que ser así, quisimos tomar como referencia en un país en donde cambia de alguna manera también el régimen, lo que sucedió con Brasil el año en que gana Lula en el año 2002. Fíjense, se trataba también de un candidato de izquierda que había ya participado en 3 elecciones anteriores, fue hasta la 4ª que ganó, cambia su discurso, modera su discurso, los inversionistas actúan exactamente de la misma manera, presentan mucha precaución previo al día de las elecciones y después de ahí también el mercado con una recuperación verdaderamente importante. Ok. ¿Qué pasa con México? Ya lo veía Mauricio. Yo solamente quise rápidamente tomar como ejemplo algunas de las reformas que de verdad desde nuestro punto de vista difícilmente podían revertirse. Y estoy hablando de la reforma energética. Y en esta tabla simplemente quiero recordar con ustedes pues cuál ha sido el resultado de las diferentes rondas que se han venido subastando de diferentes proyectos de la reforma energética. Y vean ustedes, digamos, cuál era la expectativa que tenía la autoridad
para el alcance o la cantidad de subastas que podían en un momento dado llevarse a cabo contra el resultado final que se dio. O sea, en la medida en que se han venido realizando este tipo de subastas en la reforma energética, cada vez los resultados son mejores. ¿A qué nivel? A un grado de que hoy suman inversiones por cerca de 150,000 millones de dólares. O sea, esta cantidad es una cantidad espectacular y de repente se habla poco de esto o lo perdemos de vista. No sucederá en los próximos 3 años, tomará un poco más de tiempo, pero la siguiente administración, independientemente de quién llegue, tendrá una oportunidad única, tendrá una cantidad de recursos como pocas veces ha tenido una administración en este país. Bien dirigidos, bien utilizados, seguramente habrá una gran diferencia. Rápidamente, hablando del mercado accionario en México, fíjense, esta es una especie de matriz que quisimos presentar. Ya había dicho yo que nuestro pronóstico para fin de este año es cerca de 55,000 puntos, ¿no? Eso atiende básicamente, y ya lo hemos platicado en otras ocasiones, a 2 supuestos, múltiplos de 10 veces que son conservadores. Este es un múltiplo, no voy a ser muy técnico, Finval Bevita. El mercado hoy cotiza en 10.4, nosotros asumimos que va a estar un poco más abajo que eso, 10 veces, y un crecimiento en las utilidades operativas cercano al 7%. Este año que acabó terminamos con una tasa de crecimiento cercano al 5%. Entonces vean ustedes, en esa combinación tenemos 55,000 puntos. Ahora vamos a asumir un escenario positivo, ¿no? En donde tenemos una continuidad, en donde las cosas independientemente del resultado no se ven tan mal, en donde, como dice Mauricio, empezamos a ver buenos resultados y los inversionistas estarían dispuestos entonces a pagar múltiplos o valuaciones cercanas, y no quiero decir igual, cercanas a las más altas que pagaron en los últimos 5 años. Las más altas que llegó a pagar fueron 11.15 veces. Si nosotros asumimos que paguen 10.75, la bolsa podía terminar en 60,200 puntos, que este es el pronóstico más optimista que tiene algunos de los colegas que presenté en una de las láminas. Este avance equivaldría a un avance contra principio de año de 26% y contra el nivel que hoy tiene el mercado cerca del 28%. Si nos vamos en el escenario negativo, en donde asumimos que entonces hay mayor preocupación y entonces los inversionistas castigan al mercado y entonces pagan un múltiplo por abajo o cercano al mínimo que se ha pagado en los últimos años de 8.96, y aquí lo estresamos más y nos vamos a un múltiplo cercano pues a 8.7 veces, ahí el mercado podría llegar a niveles de 46,000 y poco más puntos, que eso equivaldría a una corrección cercana, digamos, a un 2-3%, asuman ustedes un 5%. Pero lo que quiero demostrar con esta tabla es que la posibilidad de avanzar como un resultado proporcionalmente es mucho mayor al deterioro por un mal resultado en este año. Insisto, es un año especialmente importante por las situaciones que pueden suceder. Termino la presentación con el tema de Estados Unidos por una razón muy importante. Este mercado cada vez nos da la oportunidad de invertir de manera directa en empresas de Estados Unidos. Y cuando ustedes nos oyen hablar en B por Más de esta filosofía de inversión bursátil, de empresario en bolsa, que es realmente lo que el mercado te permite, asociarte con una compañía, ser dueño, ser socio de una de las principales empresas, pues no pensemos solo en nivel local, sino pensamos a nivel internacional. Y hoy, insisto, la Bolsa Mexicana ha trabajado mucho. El sistema internacional de cotizaciones te permite ya con una profundidad muy buena poder participar de este mercado sin tener que abrir una cuenta directamente en Estados Unidos. Entonces la pregunta es, oye, ¿en qué momento se va a morir el toro? La alza del mercado. ¿Por qué puede morirse este toro? ¿No? Bueno, pues la respuesta es, primero, un toro no muere por vejez, es decir, no muere porque lleve muchos años subiendo. Es por el contexto económico. ¿Por qué puede morir? Puede morir por miedo, pero no miedo a una guerra, no miedo a un arancel, no miedo a un conflicto geopolítico. Muere, sí, por el miedo a una recesión económica. Esta información seguramente será de su interés. El 75% de las veces que acabó un mercado al alza en Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial fue por la anticipación precisamente de una recesión económica. Todas las recesiones económicas en Estados Unidos desde el año de 1960 fueron precedidas curiosamente por un mismo indicador, que era el inicio de construcción de casas en Estados Unidos. Todas esas recesiones empezaron porque el inicio de construcción de casas en Estados Unidos cayó de más de 2 dígitos. Bueno,
Para su información, este dato del inicio de casas de Estados Unidos en el mes de enero de este año avanzó 9.7% cuando el mercado esperaba que creciera 3.4%. Es decir, no hay hoy una situación, digamos, que pueda preocupar desde el punto de vista de la proximidad de una situación de crisis económica en Estados Unidos. Está muy lejos. En este semáforo lo que hicimos fue identificar una serie de indicadores económicos de Estados Unidos, cómo terminaron en el 2007, cómo están arrancando el 2018 cuando tenemos información de algunos de ellos y cómo se presentan respecto al promedio de estos indicadores de los últimos 5 años. Cuando la cifra está en verde quiere decir que el dato está por arriba de los 5 años anteriores. Todos están por arriba de los 5 años anteriores, ¿sí? Paso a la última pregunta de este ejercicio interactivo del día de hoy. Por favor, si la vemos, ok. Bueno, perdón, voy a pasar una lámina más y ahorita regresamos a la pregunta, discúlpenme por favor, que tiene que ver otra vez con el tema de la buena condición económica de Estados Unidos, pero no solamente en economía, regreso al tema del mercado accionario. En Estados Unidos, además de los reportes trimestrales de la información conocida contra la estimada, los inversionistas se fijan mucho en la guía que dan las empresas. Entonces, vean ustedes, en los últimos 10 años, el promedio de las empresas en la bolsa de Estados Unidos que han dado una guía favorable para el año que inicia ha sido 50. O sea, 50 es el número de compañías que en promedio dicen, oye, veo mucho mejor las cosas para el próximo año. En este último reporte del cuarto trimestre fueron 127 compañías. Fue una cifra récord histórica. Nunca tantas compañías que cotizan en la bolsa de Estados Unidos habían tenido una visión y una guía tan favorable para el próximo año. Ahora sí, rápidamente pasamos a la pregunta, que sería la última pregunta y estamos a punto de concluir. Bueno, ok. ¿Cuál creen ustedes que ha sido la tasa de interés de referencia histórica en Estados Unidos? Les comento solamente para que se sitúen, hoy esta tasa de referencia está en un rango de 1.25 a 1.50. ¿Cuál creen ustedes que en promedio ha sido esta tasa histórica de referencia de Estados Unidos? La primera opción es 10.4%, 5.5% o 3.10%. Ok, vamos a ver las respuestas. Ok, el 50% de ustedes considera que la tasa histórica de referencia es del 5.5, el 39% consideran que es de 3.10 y un 9% considera que es 10.4%. Bueno, la respuesta, la siguiente lámina por favor, y efectivamente la mayoría de ustedes tiene razón. La tasa histórica de Estados Unidos, sí, es una tasa de el orden de cercano a 5.25%. ¿Por qué es importante esto? Porque si Estados Unidos finalmente sucede lo que muchos creen, que empieza a subir su tasa de interés este año, la tasa de interés este año terminaría, en el mejor de los casos o en el rango más alto, cerca de 2.25%. Sigue siendo históricamente una tasa de interés muy baja. El promedio histórico es de casi 5.50. Entonces es un tema que tampoco nos debería de estar preocupando, tampoco debería de estar preocupando al mercado como lo preocupa, ¿no? Ahora, vean ustedes, si el temor también es hacia un tema de sobrecalentamiento en la economía de Estados Unidos porque los indicadores económicos están mejorando, yo les diría, en el mejor de los escenarios, ya decía Mauricio que este año probablemente Estados Unidos crezca al 2%. Se le alinean las estrellas, todo sale bien, esto es mucho mejor de los que esperan y Estados Unidos crece a una tasa del 2.7% hipotéticamente en su PIB. Bueno, pues resulta que el PIB histórico de Estados Unidos es del 2.8%. Entonces, ni estamos teniendo una tasa de interés históricamente alta, estamos muy lejos de estar en una tasa de interés históricamente alta, sí, y estamos muy lejos también de tener un sobrecalentamiento en la economía de Estados Unidos. Termino simplemente haciendo referencia, y esto ya lo platicó Mauricio, y tiene que ver con la primera pregunta, con el tipo de cambio. Al igual que en el mercado accionario, esta lámina nos recuerda lo que fue el comportamiento del tipo de cambio previo a las elecciones, y tienen razón en su respuesta, y va a suceder lo que siempre ha sucedido, ¿sí? Somos predecibles. Los inversionistas suelen preocuparse, suelen, digamos, cubrirse de alguna manera, y lo que vimos en los últimos 2 procesos electorales es cómo el tipo de cambio se empezó a depreciar muy cerca
del día de las elecciones. Coincidentemente, en los 2 años, el movimiento de depreciación fue cercano a un 9%, que sobre los niveles actuales nos llevan a niveles de los que comentaba Mauricio, cercano a los $21 o cercano a los $22. Y después de eso, viene un movimiento de corrección verdaderamente importante, en donde podemos llegar a las estimaciones de fin de año, que para nosotros son más cercanas a los 18, poquito más que eso, para Mauricio es un poco abajo de esto, pero muy diferente lo que podemos ver a fin de año dentro de lo que podemos ver a mediados de este año. Las 2 láminas del lado izquierdo es prácticamente lo mismo, pero las láminas o las líneas que ven ustedes tienen que ver con las posiciones que toman los inversionistas internacionales en el mercado de Chicago y cómo ellos también pues propician parte de este comportamiento. Entonces no sería de sorprender que volviéramos a tener un comportamiento similar temporal este año, ¿no? En Estados Unidos, a pesar, insisto, de lo que pasó en febrero y a pesar de las noticias estas de aranceles, después de los reportes al cuarto trimestre, muchas compañías de Estados Unidos vieron, no solamente mantuvieron, sino que mejoraron sus precios objetivos. Aquí una selección de algunas compañías de las que nos hemos estado refiriendo en los portafolios de algunos clientes desde hace algunos meses. La verdad es que pues, el resultado ha sido muy favorable al propio comportamiento de las acciones en el mercado, pues se deberá de sumar, ya dije, el probable comportamiento que haya en el tipo de cambio, y vean ustedes cómo a nivel consenso pues sigue habiendo potencial avance muy importante en estas emisoras, y si tomamos en cuenta los precios objetivos más optimistas, pues es de llamar la atención realmente lo que sucede en términos del potencial de estas compañías. Sí es nuestro punto de vista, sí creemos que este año el mercado podría seguir teniendo un comportamiento favorable, me refiero en Estados Unidos, quizá ya no de las proporciones de los últimos años, los 20-30%, pero pues la economía, la mesa está dada para tener este tipo de avances, ¿no? Un portafolio combinado en el mercado accionario local y en el mercado accionario de Estados Unidos en los últimos años, pues realmente ha sido de mucho beneficio para los inversionistas, y no vemos por qué no pueda ser así hacia adelante. Conclusiones finales. Recuerden la característica del señor mercado. Es sumamente irracional, pero al final del día regresa a la cordura y atiende los elementos de carácter fundamental. Los errores más comunes: entrar en pánico si el mercado puede tener alguna corrección. Sucedió en estas últimas semanas y afortunadamente creo que logramos contener el pánico, de tal suerte que los mercados regresaron. Encontrar el momento ideal para participar siempre va a ser muy difícil. Localmente estamos recomendando disminuir exposiciones antes del momento electoral, y posterior al momento electoral vendrán oportunidades de verdad muy importantes, ¿no? En la parte internacional yo les diría, si llegara a haber alguna corrección, el tipo de cambio sentimos que compensará el comportamiento, el tipo de cambio compensará parte de esta corrección, y al final del día también sentimos que el mercado allá, como ya dije, seguirá avanzando quizá con una proporción diferente, y si llegara a bajar serían oportunidades para participar gradualmente a la baja. Para terminar, recuerden, o sea, habrá toros, habrá osos, habrá cisnes, ¿no? Pero que no se les olvide que hay diferentes tipos de osos. O sea, no todas las correcciones tendrán que ser iguales, no todas las correcciones tendrán que tener el mismo tiempo o la misma magnitud, y exactamente lo mismo sucede con los osos, ¿no? Hay diferentes tipos de osos, de toros, perdón, entonces ténganlos bien presente en el momento en que estos toros también lleguen a aparecer. Y la cita para seguir con la tradición de casa, una reflexión a través de una cita al fin de este evento, y tiene que ver precisamente con esta condición de ser predecible. Dice: he descubierto que la suerte es algo muy predecible. Si quieres más suerte en la vida, no seas tan pasivo, sé más activo, toma las oportunidades con mayor frecuencia. Insisto, este año habrá cualquier cantidad de oportunidades, y en B por Más, créanme, vamos a estar muy al pendientes y van a estar muy bien asesorados para atender esas oportunidades. Muchas gracias, nos tardamos un poco más por el formato diferente hoy, pero bueno, gracias por estar con nosotros. De mayor crecimiento en México durante 2000. Nuestra operación está de negocio, de bolsa, seguro. Crear soluciones y personalizadas impecable que control sostenible para nuestros y accionistas. 16 representa los esfuerzos
pues afía de crecimiento sostenidos con la estrategia adecuada que hacen posible. Esto se traduce impecables, como son en cartera total del 20%, alcanzando 20 millones de pesos. Cartera compuesta de la siguiente: comercial 50%, agronegocio 8%, 0.67%, 9.5%, factoraje 4%. De crecimiento en el marco a 2015. Un total de activo de 151 millones, 20% de número de clientes con respecto a 57 mil millones de pesos en activo. El ROE 3.82%. 15. En materia de nuestros clientes, 1% los depósitos. Fiduciario tuvo un incremento en patrimonio que representa 15 mil millones de pesos, más crédito representó 27%. Antes de 2016, los B por Más al grupo. El lanzamiento de B por Más disponible a máxima. B por Más Empresa Dólares. Apertura de nuestras oficinas de la Regional Bajío. Sales de Tuxtla, Tlalnepantla, Carmen y Mexicali, Guadalajara y la reubicación. La renovación de Reforma Polanco. Aplicación de evaluaciones de corto y largo plazo de horas internacionales. Validación del programa B a través de nuestras iniciativas que promueven la educación y estilos de vida saludable. Como patrocinadores en Jet México, así como Yuri al K2. Nuestros objetivos y alineación para llevar a Grupo Fin a un estadio que nos permita más en la Bolsa Mexicana en el año 2019, siendo de manera rentable. Para eso, desarrollar alto nivel hacia 2000 en nuestra propuesta de valor. Contamos con el mejor experiencias memorables y nos esforzamos por potencias y habilidades. Cimiento que hemos experimentado años de historia en el camino correcto, objetivos. Aprovecharemos que se presenten con base con nuestros clientes, accionistas. Las nuevas redes sociales. B por Más.